Bueno, buenas tardes, me llamo Luis Viliato, soy médico diabetólogo, trabajo en el servicio de urgencias, emergencias del Hospital del Carmen en Mendoza y he sido invitado para trabajar sobre el tema de diabetes y COVID en los servicios de emergencia y urgencia. He planteado diferentes escenarios, un escenario es el paciente estable, el segundo escenario es sepsis COVID-19, otro escenario con insuficiencia respiratoria aguda y el cuarto escenario es COVID-19 y algunas implicancias con respecto a los pacientes diabéticos y esta infección. Vamos a empezar con el paciente estable. El lugar donde debemos atender primariamente a estos pacientes es en una zona que nosotros hemos denominado zona sucia, es decir, las recomendaciones interinstitucionales para prevenir COVID-19, ya sea tanto en su expresión a la comunidad y también como premisa de sostener un recurso que es el EPP o los elementos de protección personal, se ha ideado un mecanismo por el cual estos pacientes deben ser abordados. Se ha invitado a todas las instituciones, y mi hospital lo ha hecho así, a realizar lugares en donde se van a atender estos pacientes, es decir, que deben haber modificaciones edilicias para poder atender estos pacientes. Estas modificaciones edilicias llevan a concretar espacios fuera del hospital, de esta manera generar una barrera de la infección al el resto del personal de salud que se encuentra en el hospital y los pacientes que no están con infección por COVID y que están internados por otras situaciones clínicas o quirúrgicas y que también requieren ser protegidos, por lo cual se han utilizado espacios cercanos al hospital, en conexión con el hospital, para poder atender a estos pacientes. En mi hospital se utilizó en la zona del estacionamiento, en donde ahí se recreó espacios de atención, módulos de atención, en donde ya hemos empezado a realizar el triage y la atención de estos pacientes que son estables, que vienen con patología sospechosa para COVID-19. El uso de estas instalaciones de aislamiento que proponemos lo que nos ayuda es a generar una barrera frente a la infección. Estos lugares de aislamiento deben contener diferentes cuestiones que nos ayuden a protegernos y a no infectarnos. Los espacios deben contar con ventanas de vidrio o plástico, es decir, que cuando hacemos principalmente en el triage o la recepción, es decir, que haya una contención entre el paciente que consulta y el primer eslabón que recibe este paciente, que es generalmente un administrativo, y este administrativo debe hacer el triage y tomar la decisión si este paciente tiene una conexión epidemiológica, si es un paciente de riesgo, ¿sí?, para COVID-19, en el caso que todavía sigamos con conexión epidemiológica. Estos lugares deben tener sistemas de ventilación, lo ideal es que tuvieran ventilación negativa, es decir, de presión negativa. Sabemos que eso encarece el sistema de salud y que muchos lugares no lo tienen, pero por lo menos que el flujo de aire de estos lugares sea de ingreso externo, que ingrese al lugar donde se contiene el paciente y ese aire salga o continúe y que no vaya hacia otras zonas del hospital, ¿sí? Por lo cual estos lugares deben estar fuera del hospital para evitar estas situaciones. Los administrativos cobran un rol fundamental, ya que son parte del personal de salud, y aquellos que no están relacionados en forma directa con el cuidado del paciente, debemos limitar el acceso de los mismos. Lo mismo con las visitas, es decir, debemos limitar toda cantidad de visitas o de pacientes o de que no son pacientes que vengan a estos sectores y básicamente al hospital, porque debemos limitar la contaminación y la expresión de la patología al resto del personal de salud. Se deben implementar bundles de atención, esto significa que debemos algorizar el abordaje de estos pacientes. Esto básicamente porque cuando nos vestimos tenemos que, digamos, tener diagramado toda la atención y todas las instancias que vamos a tener con ese paciente,
cuestión de que no salgamos de la atención de ese paciente y requiramos otra vez volver a ingresar porque nos olvidamos de algo, porque nos faltó algo. Por eso debe haber un ejercicio diario en la atención de estos pacientes, y estos bundles deben estar escritos para poder seguir con esta puntuación y ser como checklists que nos ayuden a ir determinando de que he hecho todo lo que yo tenía que hacer, y de esa manera no entrar y salir, que conlleva que gaste más elementos de protección. Y como estoy hablando de COVID, no puedo dejar de hablar de cómo debo protegerme o cómo el personal de salud nos tenemos que proteger. El vestirnos es lo más simple, porque obviamente estamos en zona no sucia y no es un acto quirúrgico. Al no ser un acto quirúrgico, yo puedo vestirme como se me antoje. Es decir, yo puedo ponerme primero los guantes, después camisolín, arremangarme, digamos, poner los guantes por encima del camisolín, luego ponerme las gafas, luego ponerme mi barbijo. Lo que sí está, todavía no se toma una postura, básicamente es en cofias y en botas, ¿no? La verdad que las entidades nacionales, provinciales e internacionales, algunos dicen una cosa y otros dicen que no, así que no hay evidencia de que debemos usarlo o no. Sí, las mujeres deben tener el pelo recogido. Desvestirse es el gran problema, ¿sí? Acá es donde mayor problema de contaminación podemos tener, por lo cual debemos ser exhaustivamente meticulosos a la hora de vestirnos. Un docente, colega mío, siempre me dice, es como una cebolla, ¿sí? Son como capas de cebolla. Cada capa debe sacarse pensadamente, analizadamente, todos los pasos que vamos siguiendo. Como primera instancia, la recomendación internacional es que nos saquemos los guantes, ¿sí? Porque los guantes es lo que más contaminado tenemos. Una vez que nos sacamos los guantes, primero el guante derecho lo hacemos en la parte sucia, y el guante izquierdo metemos los dedos por debajo, ¿sí?, de la zona limpia y los llevamos hacia afuera. Una vez que me he retirado los guantes, debo lavarme las manos. Entre acto y acto, debo lavarme siempre las manos. La segunda instancia son las gafas. Recuerden que la parte anterior es la que más complicada está. Entonces debo tomarla por la parte posterior. Luego debo sacar el camisolín. El camisolín también, la parte anterior es la que mayor complicación tiene, es decir, la que mayor infección tiene, y debo tomarlo por la parte posterior, doblarlo y llevarlo hacia adelante. Luego, lavarme obviamente las manos, nunca olvidarme entre procedimiento y procedimiento, lavarme las manos, y luego el barbijo. ¿Sí? El barbijo se desprende de atrás hacia adelante, tratar de que el barbijo no toque nuestras partes, ¿sí?, ya que estamos sin protección, siempre realizar las maniobras alejadas del cuerpo, y luego volvernos a lavar las manos. Lavarse las manos o usar alcohol en gel. Es decir, las recomendaciones son las mismas, pero si tengo la posibilidad de lavarme las manos, yo creo que lo mejor es lavarse las manos. Y con respecto a la atención de los pacientes en el consultorio anexo, a la guardia o la zona sucia que nosotros llamamos, el personal de salud que va a atender a pacientes respiratorios sintomáticos debe usar todas las medidas de protección que ya analizamos. El examen de pacientes sin síntomas de respiratorios, ¿sí?, requeriría solo la colocación del barbijo y no habría problema a la hora de charlar con el paciente o realizar un triage. Si vamos a tener una conexión más cercana con el paciente, porque lo vamos a examinar, siempre usar medidas de cuidado personal. Pacientes sin síntomas, con síntomas respiratorios, proveerles siempre el barbijo. El que no tenga síntomas respiratorios, supuestamente haya tenido un contacto con alguien que fue positivo para COVID y no está con síntomas respiratorios, no requiere equipo de protección. Si yo me voy a acercar al paciente y lo voy a examinar, sí requiero protegerme. Y personalmente, principalmente el personal de limpieza, que requiere tener cuidados básicamente con lo que tiene que ver con la contaminación, con las salpicaduras. Entonces debe usar todo el equipo de protección sumado a botas que sean impermeables. Sepsis. Paciente que llega con sepsis a la guardia. La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada por el huésped a una infección. No es esta presentación
menester hablar de sepsis, cada uno tiene su diagnóstico, está algoritmado en cada lugar, así que cuando hacemos el diagnóstico de sepsis, lo que tenemos que evaluar es la gravedad de ese paciente potencialmente, y para eso requerimos de score. El score que más se usa es el SOFA ampliado. El SOFA ampliado se deja solamente para UTI o servicio de clínica médica, y el SOFA-Q o SOFA-Quick, que es básicamente en base a criterios clínicos, se usa y está validado para guardia general. El SOFA-Quick tiene 3 aspectos a los cuales vamos a atender, que es la frecuencia respiratoria mayor a 30, el estado mental, ¿sí? O un deterioro del estado mental, y la tensión arterial menor a 100. Cada uno de los ítems recibe un punto, y cuando estos 3, cuando suma 2 puntos o más, básicamente decimos que ese paciente, o estamos frente a un paciente grave, en cuanto a la presentación de su sepsis. Shock séptico lo vamos a definir como la presencia de anomalías metabólicas, circulatorias y celulares, que básicamente se manifiesta por hipotensión arterial que no responde a la parte de fluidos, con requerimiento de vasopresores para poder sostener la tensión arterial, la presión arterial media mayor a 65, y con la presencia de un lactato sérico mayor a 2 milimoles litro o a 18 miligramos litro. El shock oculto criptogénico es aquel que tiene todas sus variables normales, pero lo que encontramos son síntomas de hipoperfusión o hipoxia tisular. La incidencia en COVID y sepsis, y estos son datos que aparecen en estos pacientes de reportes de los países que están padeciendo la pandemia a un nivel mucho mayor que nosotros. La incidencia es variable de presentaciones del 1 al 35%, la presentación es tardía, por eso debemos sospejarla precozmente. El lactato generalmente es normal, así que no nos va a predecir en estos pacientes la severidad de la presentación, y un paciente que tiene infección por COVID y sepsis, la mortalidad es mayor al 40%. Los marcadores de hipoperfusión, obviamente, son clínicos, ¿sí? Tenemos la hipotensión arterial, la taquicardia, el Glasgow, el decaimiento, el descenso del Glasgow, y la diuresis menor a 5 mililitros kilo-horas. Y los marcadores de microperfusión, que es el relleno capilar en el lentecido mayor a 3 segundos, acrocianosis, frialdad distal, piel moteada, gradiente mayor a 4 centígrados con respecto del antebrazo al hallux, y el láctico sérico elevado, que en esta instancia de COVID no nos ayuda mucho a predecir hipoperfusión o mala evolución. El manejo inicial de estos pacientes básicamente es la hora cero, o la hora de oro, donde en esa hora debemos hacer los semocultivos, que siempre son por 2, otorgarle al paciente un antibiótico de amplio espectro, siempre sospechando el foco respiratorio. Vamos a comenzar con ampicilina, surfactant, claritromicina y oseltamivir, según esté prescrito o no, dependiendo del paciente, y antivirales según las recomendaciones de cada institución, ¿sí? Sabemos que lopinavir y ritonavir están siendo usados en estos pacientes. Y siempre pedir un laboratorio basal para poder luego hacer el SOFA extendido. La fluidoterapia es necesaria y es vital comenzarla rápidamente, y esto comienza en el servicio de emergencias. Siempre usar cristaloides, nunca usar soluciones hipotónicas con respecto a la sangre. En caso de hipoglucemia de pacientes, y uno generalmente frente a esta hipoglucemia y la expansión de líquidos, uno utiliza la dextrosa al 5, al 10%, bueno, en estos pacientes no estaría indicada, básicamente por la sobrehidratación. Un paciente con hipoglucemia debemos solucionarla a través del uso de la solución hipertónica de glucosa, iniciar siempre con Riger lactato, nunca utilizar bolos, siempre tener la medida de un abordaje restrictivo, cuidando, ¿sí?, la sobrehidratación del paciente. Comenzar la recomendación con 500 mililitros de solución y evaluar signos de perfusión. ¿Y hasta cuándo vamos a evaluar signos de hipoperfusión? Hasta que esos signos de hipoperfusión mejoren. Se harán cada 30 minutos, cada hora, y eso va a ir redefiniendo la fluidoterapia.
El uso de vasopresores se utiliza básicamente para obtener una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio. Debemos recurrir a ellos prontamente, no debemos dilatar mucho el uso de vasopresores en este tipo de pacientes, básicamente para evitar la sobrehidratación. Usamos precozmente adrenalina, es lo que se prefiere. Siempre tratar de usarla con vía central, a través de vía central, con monitorización invasiva de tensión arterial y por bomba de infusión. Si no tenemos esto, bueno, no quedará otra que usar goteo simple, pero nunca retrasar esta medida por no tener lo que necesitamos. Si a pesar de la adrenalina no logramos los 60, 60, 65 milímetros de mercurio, continuar con los inotrópicos, usar dobutamina. Recuerden que la dobutamina tiene una respuesta heterogénea, por eso hay que estar totalmente capacitado en el uso de estas drogas y estar buscando los efectos adversos que esta droga tiene. Recordar que es importante a la hora de usar los vasopresores o los inotrópicos la evaluación del gasto cardíaco, por eso le pedimos a nuestros colegas cardiólogos que se encuentran en la UCO que nos ayuden a la evaluación de estos pacientes. Los glucocorticoides son de utilidad controvertida hoy en día en COVID-19, se usan en shock séptico refractario, se utiliza la hidrocortisona 200 miligramos en bolo y como digo, sigue siendo controversial su uso, eso depende de cada institución y de cada profesional y su equipo de salud. Con respecto a insuficiencia respiratoria, ¿qué pasa con el paciente que llega a la guardia en insuficiencia respiratoria? Obviamente, volver a hablar sobre el EPP, ¿sí? El equipo de protección personal. Un paciente que está en insuficiencia respiratoria, que requiere una maniobra de intubación rápida, requiere de un equipo de protección personal sumado, acá cambia el barbijo quirúrgico por el N95. Recuerde que las maniobras de intubación producen aerolización del virus y como tenemos contacto estrecho en las maniobras podemos llegar a infectarnos. Entonces, todo paciente que ingrese al servicio de emergencia con paro respiratorio, Glasgow menor a 7 o insuficiencia respiratoria aguda con mala mecánica ventilatoria requiere de intubación rápida. Siempre debemos recordar que frente a estos pacientes debemos tener presentes el status performance y la decisión de los familiares de realizar maniobras de intubación. La secuencia de intubación rápida debe constar con checklists que debemos analizar, son los famosos bundles que debemos usar y que debemos ir cotejando a la hora de realizar estas maniobras. El personal que realiza la intubación es un personal experimentado, el equipo de protección debe ser personal el máximo, el que ya hablamos, reducir al máximo necesario el personal que va a estar frente al procedimiento, siempre preoxigenar a este paciente con una máscara, una FiO2 al 100%, nunca debemos ambucear porque es el momento donde se realizan los aerosoles y tenemos el problema de la contaminación. Y la secuencia de intubación rápida debe ser realizada en forma exhaustiva, que no dure más de 5 minutos y siempre siguiendo el algoritmo de cada institución. Una vez que realizamos la intubación, rápidamente debemos conectarlo al respirador porque existe el problema de la aerolización y debemos usar filtros bacterianos y virales para utilizar en estas tubuladuras que van a conectar el paciente al respirador. Luego, lo importante, y volvemos a lo mismo, es la remoción adecuada del equipo de protección personal. Lo ideal sería que tuviéramos videolaringoscopios, en todas las instituciones no las tenemos. ¿Por qué? Porque el videolaringoscopio nos permite tener una distancia de seguridad con el paciente. El esquema simplificado es la preinducción a través de la preoxigenación, que no debe durar menos de 5 minutos, considerar la premedicación, en donde usamos fentanilo, ¿sí? Que es una pseudoanalgesia. Luego viene la fase de apnea, que no debe durar menos de 1 minuto, en donde se realiza la parálisis y la hipnosis simultáneamente. Luego la posición del paciente y la presión glicotiroidea, y la laringoscopía con el paso del tubo y el chequeo de la presencia del tubo en su lugar óptimo. Esta es la posición que deberíamos tener para el paciente, y la mnemotecnia Limón
nos ayuda también a chequear una vía aérea dificultosa. La premedicación, bueno, acá la tienen, habíamos hablado del fentanilo, los inductores, los más usados en todas las terapias o los lugares de guardia de Argentina, por un estudio que se hizo sobre el uso de estos medicamentos, es midazolam y propofol, y el bloqueo neuromuscular para lograr la apnea y no lograr que el paciente tenga reflejo de oxígeno y nos pueda infectar, es la succinilcolina. Con respecto a diabetes y COVID-19, ¿qué recomendaciones debemos tener en este grupo etario? Básicamente, estos pacientes son pacientes que probablemente tengan hiperglucemia. Esta hiperglucemia puede ser conocida o no, o puede ser un paciente que sea conocido o no conocido, y que esta hiperglucemia sea por estrés. ¿Sí? Recordemos que la hiperglucemia en el paciente internado tiene varias causas. El estrés de las citoquinas, recordemos que COVID-19 nos invade con una marea de citoquinas, que es lo que nos están informando todos nuestros colegas. La diabetes que no está diagnosticada también puede ser causa de hiperglucemia en este paciente. Medicación que usemos, como la corticoterapia, los inmunosupresores o los simpáticos miméticos en la inducción de estos pacientes o en la fluidoterapia que no responden. La alimentación parenteral y enteral, esto lo vamos a ver más en las salas de UCI, y el reposo también es una situación que los lleva a los pacientes a la hiperglucemia. Umpierris nos da luz a cuáles son las medidas que tenemos que tener en estos pacientes y cómo los vamos a tratar, como a todos los pacientes que tratamos en el hospital. Cuando la glucemia está mayor a 180, es comenzar la insulinoterapia. La insulinoterapia, la recomendada, obviamente, es la bomba de infusión, porque se puede hacer un control más seriado, y con problemas de la bomba uno puede cortar rápidamente la bomba y llevar al paciente a su basal cero. Y también lo que nos recomienda Umpierris es que el rango de tratamiento para que de glucemia, para que los tratamientos tengan una optimización en estos pacientes es entre 140 y 180. La sociedad americana y el Colegio de Americanos de Endocrinólogos también recomiendan el valor mayor a 180 para el inicio de insulinoterapia y un sostenimiento de glucemia entre 140 y 180 para el mejor performance del paciente frente a la infección por COVID-19. La hemoglobina glicosilada, por supuesto, nos sigue sirviendo de referencia a la hora de diagnosticar las hiperglucemias de estos pacientes en diabéticos y no diabéticos. Les quiero agradecer muchísimo, este es mi equipo, el que me sostiene y el que por ellos hoy sigo trabajando y puedo estar frente a esta pandemia. Muchas gracias.